continuamos con los proyectos que se están presentando en la segunda versión de la Feria Virtual Investiga UNSA. Y para eso tenemos un proyecto docente. Este proyecto se titula La filosofía ante la pandemia, a cargo del doctor y docente investigador Blitz Lozada Pereira. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Bolivianos. Le damos la bienvenida. Doctor, sabemos que tiene dos proyectos, así que vamos a hablar del primero, que es la filosofía ante la pandemia. ¿Podría explicarnos para que la gente en casa y la gente que nos está viendo pueda entender un poco con palabras breves acerca de qué trata el proyecto? Sí, el Instituto de Estudios Bolivianos hace 1 año y medio aproximadamente impulsó el programa de investigación sobre la pandemia, teniendo en cuenta además una resolución del Consejo Universitario que recomendaba investigar desde toda disciplina el tema de la pandemia. Eso fue el año 2020. Y haciendo eco de esa resolución universitaria, el Instituto de Estudios Bolivianos convocó a quienes tenían interés en realizar algunos proyectos sobre la pandemia. Y yo tuve la iniciativa de hacer una investigación multidisciplinaria que incluye a 11 investigadores aparte de mí. Todos son invitados y ya realizamos las respectivas sesiones en un programa que se llama Los Lunes del IEB. En esas sesiones hubo la presentación de estos 12 proyectos de investigación que están realizando profesionales de alto perfil, no solamente del país, sino también de otros países, invitados internacionales. Y como es un trabajo multidisciplinario con enfoque de diversos métodos, etcétera, incluye médicos, biólogos, también politólogos, personas de los estudios culturales y todos con sus proyectos acerca de la pandemia. Puedo citar, por ejemplo, al doctor Guido Zambrana, que fue invitado, hizo una muy buena presentación. Puedo citar al doctor Daniel Elío Calvo, que ha sido decano de la Facultad de Medicina también, y él hizo una ponencia sobre la pandemia desde el punto de vista de la medicina y de la filosofía. Y así hay un enfoque psicológico, por ejemplo, de la doctora Sisi Gribowski, que es psicóloga, una exposición excelente de una invitada internacional, la doctora Sisi Gresnich, y otros invitados, también con perfiles altos, académicamente hablando, por ejemplo, Diego Ayo, que ha hecho un excelente trabajo también, Franco Gamboa, y en total sumamos 12 personas de las más distintas disciplinas. Yo calculo que la compilación de estos 12 textos se va a hacer aproximadamente en marzo, abril, la publicación física y digital de este compendio de investigaciones sobre la pandemia, desde la medicina, desde la biología, los estudios culturales, la psicología, las ciencias políticas, y a lo que a mí concierne un modesto trabajo desde la filosofía. En realidad yo tengo 2 trabajos, pero solamente se va a publicar en este compendio aproximadamente en marzo del próximo año, como decía, el trabajo más breve, ¿no?, que es este trabajo de 20 páginas aproximadamente y que resume las posiciones filosóficas que se dieron inmediatamente después de que la OMS declarara la pandemia. Eso ha sucedido en marzo de 2020 y los connotados pensadores europeos y norteamericanos, por ejemplo Judith Butler, por ejemplo Zizek, es un pensador eslovenio, y otros
se apresuraron a escribir sobre la pandemia, ¿no? E incluso antes de la declaratoria oficial de la OMS, escribieron artículos que fueron ampliamente conocidos. Yo en este pequeño texto que coadyuva a las 11 investigaciones que señalo, con la mía son 12. Muestro que estas opiniones de filósofos, todos son filósofos, Butler, Zizek y otros que son conocidos en Europa, en Sudamérica, como referentes mundiales del pensamiento filosófico, bueno, dijeron varias afirmaciones que en mi opinión fueron muy prematuras, muy apresuradas y en general equivocadas, ¿no?, sobre la pandemia. Claro. Doctor, tengo una pregunta que tal vez no viene mucho al caso, pero aprovechando que usted está acá, como usted comentaba y mencionó, hemos tenido anteriores pandemias como el caso del SIDA, y ahora estamos con lo del COVID. ¿Estas pandemias no cambian el pensamiento filosófico de las personas? O sea, porque si es cíclico, como usted dice, y va a pasar en algún momento, pero teniendo la visión suya, ¿no hay un cambio trascendental, como usted decía, estar sometido tal vez a un momento extremo dentro de la historia? La filosofía debe nutrirse de los cambios históricos, ¿no? Porque si no termina siendo un conjunto de enunciados dogmáticos suprahistóricos que no tienen mayor influencia en la realidad social. En cuanto tenga influencia, es decir, en la propia gente que escucha estas reflexiones, etcétera, tiene esa relevancia en cuanto considera la realidad histórica. Y la realidad histórica ha cambiado desde el último día de diciembre del 2019, en que se detectó el primer caso en China. Entonces, desde ese momento hasta que la OMS declaró pandemia, que quiere decir que la enfermedad está extendiéndose a todo el mundo a una velocidad muy acelerada, ese es el concepto que tiene la OMS de pandemia, una falta de límites y además velocidad en el contagio. Cuando determinó eso, muchas cosas cambiaron. Cambió la economía, cambió la educación, cambió la salud, cambió la forma de vida. Entre estos filósofos fashion, así yo los llamo, ¿no? Se quejaban de no poder seguir tomando café en un lugar también de moda. O sea, el gran problema para ellos era ya no tener acceso a un café sin barbijo donde pueda compartir con su grupo de seguidores. O sea, qué falta de visión de lo que estábamos en una situación de cuarentena mundial, de distanciamiento social, de quedarse en las casas, porque eran medidas efectivamente necesarias. Y claro, muchos de ellos por meses negaron. Dijeron, no existe, es un invento de Donald Trump y cosas así. O sea, ya al extremo, la estulticia. Entonces, cuando la filosofía reconoce, valora, detecta y analiza la realidad histórica, entonces puede hacer con visión multilateral científica muy buenos estudios y análisis. De hecho, también hubo muy buenos libros, ¿no? Por ejemplo, la pandemia desde la filosofía existencialista, es decir, cómo el existencialismo analizaría, y se han publicado. Esos yo no presto atención en el primer proyecto porque me parecen estudios muy serios que vale la pena conocer, evidentemente, pero yo no los difundo. Yo más bien critico a quienes introducen por ideología análisis políticos que no vienen al caso y esas ganas de querer ser siempre el foco de atención, aunque digan tonterías y las dicen precisamente para seguir siendo el foco de atención. Entonces, la filosofía, en la medida que es permeable a los hechos históricos, los analiza, se preocupa por ellos y elabora discursos que el auditorio, que pueden ser personas con formación filosófica o no, valora, tiene sentido. Y efectivamente puede ayudar a comprender de una manera
integrar un problema complejo y grave para además reflexionar sobre responsabilidades humanas, ¿no? Como nuestra conducta frente al medio ambiente, por ejemplo. Doctor, cuando nos menciona que el próximo año ya se va a publicar en la revista de estudios en la revista del Instituto de Estudios Bolivianos, la investigación como tal y las otras investigaciones también que usted ha reunido, ¿se ha pensado también en publicar en otros lugares, tal vez a nivel internacional, en otro tipo de revistas, tal vez? Porque nosotros también hablamos de que muy importante es hacer ciencia, pero también el hecho de difundirla. Por eso decimos que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe si la gente no lo llega a ver o no lo llega a conocer. Entonces, tan importante como mostrarla y como hacer ciencia es también mostrarla, ¿no? ¿Sabe que eso que acaba de decir usted es una posición filosófica de un pensador inglés que se llama Berkeley y que se expresa en la frase esse est percipi? Ahora, sobre su pregunta, creo que nuestra revista es la más prestigiosa de Bolivia y los artículos están en línea desde el momento en que se los publica. Yo calculo, como le decía, en marzo se va a publicar esta compilación de 12 ensayos y artículos científicos como una producción independiente del IEB, a total disposición de quien quiera obtenerla, rescatarla del internet por partes o en su conjunto. Si a mí me interesa la exposición de la doctora Sesnik, que trabaja en una universidad de Israel y es de alto perfil y habla sobre la inmunidad de rebaño, solo eso puedo descargar de la página web, solo eso, no hay ninguna restricción. Ahora, ¿tiene valoración científica? Nuestra revista ha estado en revistas bolivianas, ha estado en Cielo también, entonces es posible que se gestione esa validación, pero ya por el hecho de invitar a personas de tanta trayectoria, la mayoría con doctorados en sus disciplinas, no son estudiantes que están haciendo un trabajo de investigadores juniors, claro, sino son personas de larga trayectoria, el doctor Elío, el doctor Zambrana, candidato a rector, el doctor Elío que ya se ha jubilado y tiene varios libros publicados de alto nivel. Entonces, buscar la indexación no creo que sea necesario. Por otra parte, el otro artículo, el mío, individual, que va a estar en Estudios Bolivianos 33, me parece que ha de ser, eso sí se va a someter al referato de jueces doble ciego, etcétera, que para mí está bien, pero hay que tener también alguna posición crítica al respecto, que claro, no es momento de hablar ahora. Pero son publicaciones de alto nivel, ¿no? De hecho, las visitas, porque todo esto está grabado, las presentaciones, esos dos programas de los lunes del IEB, que han durado más de 3 horas, cada uno exponiendo 6 y después los otros 6, yo me incluyo en el segundo grupo, con moderadores, etcétera. Ya llegan hasta las 600, 700 visitas, que para un instituto de humanidades es bastante, ¿no? Están en YouTube, todavía no está publicado ni siquiera el texto digital porque estamos en la etapa final de corrección cada autor, de compartir entre nosotros los textos y también de hacernos sugerencias mutuamente, ¿no? Y obviamente en el trabajo de edición, que tiene que hacerlo un profesional, no es cuestión de yo me propongo porque tengo buena voluntad, sino de alguien que sepa, y que sepa también algunas pautas para, por ejemplo, señalar la bibliografía, ¿no? Hay que escribir el nombre de pila del autor. Esa condición de APA, por ejemplo, de no escribir, a mí me parece absurda. O sea, no poner el nombre de pila del autor da lugar al plagio. Pero bueno. Doctor, aprovechando que está acá, y ya para ir finalizando y cerrando un poco la entrevista, quisiéramos que usted como docente e investigador nos diera algunas palabras para los jóvenes investigadores, las nuevas generaciones que se están formando en la universidad y que desean hacer ciencia, generar ciencia. Sí, a mí me parece que
los jóvenes deberían insertarse, incluirse en proyectos y líneas de investigación de los institutos. Si hacen trabajo individual con proyecto propio, creo que lo único que podrían hacer con sentido es su propia tesis. O sea, no creo en las investigaciones propias que a un joven investigador se le ocurre y que realiza por su cuenta. Creo que yo soy de cualquier carrera, soy joven, estoy en los últimos semestres, lo más aconsejable es que me incluya en una línea de investigación, con un equipo de investigación, con varios investigadores senior que me orienten y que yo pueda coadyuvar con tareas concretas. De esa manera voy a aprender a investigar investigando investigaciones que tengan sentido y que estén dentro de una línea. Ahora... Perfecto. Agradecemos las palabras del docente y doctor PhD Blitz Lozada Pereira. Él nos presentó 2 proyectos de investigación: la filosofía ante la pandemia y la pandemia para la filosofía de la historia. Él es docente investigador del Instituto de Estudios Bolivianos. Siempre en Comunicando Ciencia estamos muy agradecidos con usted que nos ve por la señal de televisión universitaria y a todas las personas que nos siguen por nuestras redes sociales. Recuerde que nos puede encontrar en Facebook como DeepHis y en Instagram, Twitter y también en YouTube como DeepHis UMSA, y en nuestra página web como deephis.umsa.bo, donde podrá encontrar toda la información de todos los proyectos de investigación y los institutos de investigación con los que se trabaja en la Universidad Mayor de San Andrés. Recuerde que todo aquello que se investiga y no se muestra no existe. Ese es nuestro lema y lo llevamos adelante. Continuaremos la siguiente semana con más ciencia en Comunicando Ciencia y hablando sobre los proyectos de investigación que se están presentando en esta segunda versión de la feria Investiga UMSA. Nos vemos la siguiente semana con más ciencia en Comunicando Ciencia.